Buenos días para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí conmigo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algo súper interesante que yo sé que les va a agradar bastante. Iniciemos. Bueno, me presento, mi nombre es Christopher Marulanda, yo soy psicólogo y actualmente soy estudiante de la especialización en neuropsicología de la educación. Bueno, entonces, primero hablemos rápidamente qué es la neuroeducación. Sabemos que la neuroeducación es esa disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación, la neurología, la psicología y la neurociencia. Entonces, todo esto trabaja de la mano por medio de la ciencia cognitiva. Tenemos que mirar cuáles son esas prácticas educativas, ¿no? Entonces sabemos que la educación actual está siendo desafiada a responder con innovación en la formación docente, tanto en su capacitación inicial como en su actualización profesional a mano de la ciencia. Estamos ante un nuevo paradigma educativo que está evolucionando y tomando distancia de las tradiciones educativas que a veces estaban como arraigadas a esa enseñanza antigua en la que lamentablemente ha dejado influencias negativas en el aprendizaje. Es importante que nosotros miremos cuáles son esos aportes que la neuropsicología le ha hecho al aula escolar. Pues entonces sabemos que la neuropsicología se caracteriza por ser esa disciplina que tiene su origen en los estudios basados en las células nerviosas del cerebro y su relación con los procesos cognitivos que manifiestan o que manifiesta la persona durante el proceso de aprendizaje. Recordemos que cuando una persona está en su proceso de aprendizaje, pues allí entran a trabajar todos sus procesos cognitivos, tanto básicos como superiores. Entonces hay que mirar que la neuropsicología le ha hecho grandes aportes al aula escolar. Entre estos están las estrategias de autoaprendizaje, las experiencias aprendidas y que gracias a la neuropsicología pues se han logrado identificar esas psicopatologías asociadas al aprendizaje de cada niño o niña. Hay que tener en cuenta cuál es esa relación entre pedagogía y neuroeducación. Pues entonces resulta que la pedagogía ha resultado o ha encontrado esos hallazgos, digamos, entre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje de los niños. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay una relación estrecha entre pedagogía y neuroeducación. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que enseñan a los pedagogos deben saber todo lo relacionado a la parte neurológica o neuropsicológica y cómo funcionan todos esos procesos e intervienen en el momento de aprendizaje de los niños. Según Reyes 2012, en los diálogos de los neurocientíficos e investigadores de otras disciplinas afines con la comunidad de educadores se han identificado varias de estas propiedades, así como factores internos y externos que se pueden constituir en variables educativas importantes y por lo tanto deben tenerse en cuenta. Entonces, por eso la pedagogía y la neuroeducación deben ir de la mano. ¿Qué es la neurodidáctica y el neuroaprendizaje? Pues la neurodidáctica sabemos que es esa disciplina especializada en la optimización del proceso de enseñanza a partir del desarrollo del funcionamiento del cerebro. Y sabemos que como principal herramienta utilizan las emociones para que el aprendizaje sea afectivo. También entendemos que el neuroaprendizaje es esa disciplina que estudia cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. Nos permite conocer qué mecanismos lleva a cabo la mente y nuestro sistema nervioso para aprender. Algunas estrategias de la neuroeducación en el aula. Son muchas las estrategias que la neuroeducación le ha hecho al aula. Entonces es importante que nosotros logremos identificar cuáles son. Está la neuroplasticidad cerebral. Entonces sabemos que es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cerebro triuno. ¿Qué quiere decir un cerebro triuno? Que son tres tipos de cerebros que intervienen en el momento del aprendizaje. Tenemos el cerebro reptiliano, que es, digamos, lo que nosotros llamamos el instintivo, aunque en otros videos se los he manifestado. Yo no hablo tanto de instinto, sino que yo hablo de pulsión. Ese se encarga de procesos reactivos, reflejos. Tenemos el cerebro límbico, que es el emocional, procesos afectivos o volitivos. Ese se encarga más de la parte emocional. Y tenemos el cerebro neocortex, que es el racional, el de los procesos cognitivos superiores. Entonces, ¿cómo debería ser un aula para que el alumno quiera asistir? Entonces, es la importancia de las hormonas relacionadas con la felicidad. La serotonina la asociamos con la seguridad, la oxitocina la asociamos con la pertenencia y la dopamina la asociamos con la motivación. Las tres deben ir unidas. Estas tres hormonas, si se generan, son un perfecto campo de cultivo para generar dopamina y adrenalina, hormonas fundamentales para la atención voluntaria.
Entendemos la motivación, entonces, ¿qué pasa? Entendemos por motivación esa convicción mental que nos impulsa de modo individual a cada uno de nosotros a trabajar para alcanzar una determinada meta, abarcando este concepto los instintos y los impulsos del ser humano y representando así las necesidades y deseos básicos del mismo cerebro reptil. En un intento de querer educar a niños emocionalmente sanos, hemos hecho un uso abusivo y mal acertado del refuerzo positivo. Hay que tener en cuenta eso. Dispositivos básicos para el aprendizaje. Según algunos autores, los dispositivos básicos para el aprendizaje son motivación, atención, memoria. Sumamente importante para que se pueda precisamente dar ese proceso de aprendizaje. Recordemos que hay aprendizaje cuando hay un cambio, cuando si se genera ese cambio, hay aprendizaje. Las referencias bibliográficas, que es muy importante, se los recomiendo para que ustedes las visiten, para que lean un poco más sobre todo esto tan interesante y tan importante como es la neuropsicología de la educación. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video.